todo lo que es fisiología respiratoria se basa en las leyes de Moore y las leyes de Fick, que son los principios básicos de la física de los gases. Entonces, si no entendemos medicina, no vamos a entender menos física, ¿verdad? Creo que ya dejamos de ver física desde que salimos de la prepa. Entonces, sí cuesta un poquito entenderle. Es uno de los temas, yo creo que después de cardiología, es uno de los temas más difíciles de la fisiología humana como tal. Vamos a tratar de entenderle de forma rápida, porque sí nos cuesta mucho. En pocas palabras, ustedes ya debieron ayer haber llevado fisiología. Sí saben que dividimos el aparato respiratorio en 16 partes, ¿no? Bueno, creo que no. Dividimos el aparato respiratorio en 16 partes. Empezamos desde la tráquea como tal hasta los sacos alveolares, donde es la parte más baja del sistema respiratorio. Lo componemos como tal de la tráquea, que es la parte de arriba, donde Z es inicial o zero. Empezamos con la parte 1 y de aquí empezamos a dividir. La tráquea, ya saben, se divide en dos bronquios principales, izquierdo y derecho, como tal, que son los que van a iniciar la respiración. De ahí nos vamos a bajar a bronquiolos, y son dos ramificaciones a cada lado de los bronquios principales. Los bronquiolos, a su vez, los vamos a subdividir en bronquiolos secundarios, bronquiolos cuaternarios, bronquiolos de clase 5, de clase 6, hasta llegar a los bronquiolos terminales, que es la parte 16 del aparato respiratorio. Hasta ahí llegamos como tal en algo que se llama zona de conducción. Se llama zona de conducción porque esa parte del aparato respiratorio no sirve para el intercambio de gases, simplemente es para pasar el aire. O sea, literalmente es lo que vamos a hacer, pasar el aire desde que respiramos hasta los bronquiolos terminales. Hasta ahí llega. Sale, chicos, hasta aquí llega. Pregunta de examen de residencia. Cuando nos preguntan a nosotros en qué parte del aparato respiratorio es donde se acumula más el polvo de lo que inspiramos, en los bronquiolos terminales, que es la parte última del aparato respiratorio. A partir de ahí hay un superfiltrado y ya no entran partículas más que microscópicas a la parte de abajo. La parte de abajo del aparato respiratorio se llama zona alveolar. ¿Sale, chicos? Es la zona donde ya empezamos a tener alvéolos, que son unas, podríamos decir, unos saquitos. Normalmente los representamos circulares porque es más fácil hacerlo así, pero son poliedros. Los alvéolos es donde se va a llevar el recambio como tal gaseoso, ¿sale? Y eso lo empezamos a ver a partir de algo que se llama bronquiolos respiratorios, donde ya empezamos a hacer el recambio de la respiración. Recuerden que hasta la rama 16 es de conducción. A partir de la rama 17 a la rama 23 del aparato respiratorio se llama zona alveolar o zona de intercambio como tal. ¿Sale, chicos? Aquí vamos a dividir el aparato respiratorio en tres partes. La primera son los bronquiolos respiratorios, son los más gruesos todavía, que son bronquios que empiezan a tener ya sus ramificaciones, empiezan a tener alvéolos. Todavía no tan como tal, lleno de alvéolos, ¿no? Los bronquiolos respiratorios se van a dividir a su vez en conductos alveolares mucho más pequeños, que son las ramas 20, 21 y 22. Y ya la última parte como tal son los sacos alveolares, los sacos donde se contienen los alvéolos. ¿Alguno de ustedes ha leído el RENEO, el manual de reanimación neonatal? Se los van a pedir en el internado también. Entonces, bueno, les voy a explicar por qué es importante el RENEO. Nosotros tenemos dos zonas como tal, ya les había dicho, donde conducimos el aire y donde respiramos realmente, ¿sale? En la primera zona de conducción, normalmente tiene una capacidad de albergar más o menos 150 mililitros de aire promedio, que es lo que tenemos. Cuando nosotros inspiramos, llegamos aquí hasta 500 mililitros por cada inspiración, más o menos es lo que nosotros tenemos al inspirar, y en una inspiración que se llama inspiración máxima. Nosotros tenemos la zona alveolar donde hacemos el recambio, y en reposo, o sea, el paciente sentado, tranquilo, relajado, aproximadamente es un recambio de 2.5 a 3 litros por minuto lo que hacemos de recambio pulmonar. Si se dan cuenta, es una cosa increíblemente grande. Si nosotros expandiéramos completamente todos los alvéolos como tal del sistema respiratorio, que es una cosa muy pequeña y microscópica, para que lo entiendan, es más o menos como si voltearan un brócoli, todas las ramitas verdes que ven vendrían siendo los alvéolos. Entonces, los alvéolos tienen una superficie aproximada de 50 metros cuadrados hasta 100 metros cuadrados, como tal, si los pudiéramos expandir. ¿Por qué caben en la caja torácica? Uno, porque son extremadamente flexibles, se comprimen bastante.
cuando nosotros inspiramos y expiramos como tal, permitimos que como una liga se estire el sistema pulmonar y nos permita almacenar el aire. Para eso nos sirve. Si nosotros pudiéramos extender los alvéolos para que se den una idea de cómo son, ocuparía una superficie como tal de 85 metros cuadrados, completamente extendidos. Y es tan importante en un recambio pulmonar que los alvéolos tienen una capacidad de almacenar aire de hasta 6 litros por minuto, con una presión de agua que llega menor a 3 centímetros de agua como tal, que es la presión que se necesita para hacer el proceso. Si lo comparamos a algo grande, solamente para que se den una idea, inflar un globo a la misma capacidad de esto nos llevaría aproximadamente a hacerlo en 120 litros de presión de agua, o sea, más o menos más de 20 veces el tamaño que se debe hacer, ¿no? Entre 20 veces más que lo que hacen los alvéolos. Y sin embargo es una superficie del mismo tamaño que se infla que la pulmonar. Y los pulmones ocupan muchísima menor presión que la que deberíamos ocupar realmente. Resisten bastante, son demasiado distensibles, es como una liga, ustedes la van a estirar. Y más o menos si nosotros viéramos la superficie alveolar, vendría siendo la consistencia de un condón de látex, más o menos, y más o menos vendría siendo la misma resistencia que tiene, ¿sale? Es una resistencia increíblemente grande la que tienen los alvéolos. ¿Cómo funciona lo del recambio entre lo que es la respiración y el recambio de gases? Simple y sencillo. Los alvéolos son unas bolsitas como estas. Si las vemos no se ven así, son unas bolsitas. Y estas bolsitas como tal están rodeadas de muchísimos capilares como una red. ¿Han visto las pelotas de básquetbol como cuando las metemos en una red, que era la red envuelta completa? Así quedan los alvéolos completamente. Los capilares los envuelven completamente. Esto garantiza dos cosas: que esté entrando constantemente oxígeno a las células y saliendo dióxido de carbono. No se está haciendo el recambio celular, lo garantiza. Si no tuviéramos la red de capilares, no funcionarían los alvéolos. ¿Por qué? Porque no hay la forma en que sirvan y que funcionen como tal. No tenemos proyector, pero bueno, este libro a mí me gusta mucho. Tiene mis apuntes de cuando yo tomaba fisiología respiratoria. No, así que está todo rayado. Si ustedes vieran los alvéolos como tal, en un corte longitudinal como tal, así se ve la zona alveolar como tal. Eso que ustedes ven lleno de puntitos como tal, son capilares. Hagan de cuenta que lo cortaron en diagonal, rebanaron. Todo lo que ustedes llegan a ver como puntitos es la nutrición por capilares que tiene un solo alvéolo, ¿sale? Esta es una foto ampliada a 500 micras. Un capilar como tal tiene un diámetro entre 3 y 7 micras, para que se den la idea más o menos de cuántos miles de capilares hay en un solo alvéolo, ¿sale? Hay muchísimos, si quieres pasarlo, pasan. Del otro lado van a encontrar una fotografía a la vuelta donde se ve la red como si fuera una red. Todo eso que ven ustedes ahí son eritrocitos, ¿sale? Un capilar se distiende y acuérdense que un eritrocito tiene la capacidad de doblarse. Entonces, el capilar tiene una superficie tan pequeña que puede ir de 3 a 10 micras, en promedio 7 a 10, que hace que los eritrocitos puedan entrar uno solo a la vez. Y la velocidad es tan alta al pasar los eritrocitos en los capilares, es tan elevada que pasa 0.75 segundos en cada capilar, lo que hace que cada eritrocito del cuerpo humano dé aproximadamente un ciclo completo a la respiración pulmonar 3 veces por segundo. Es lo que llega a ser un eritrocito, 3 a 4 veces. O sea, nos da una nutrición súper rápida, es una velocidad muy rápida y siempre está el recambio pulmonar como tal funcionando. ¿Por qué? Porque los capilares permiten eso, los eritrocitos están circulando todo el tiempo. Y además la red es completa. Si ustedes lo vieran, o sea, como se ve un capilar como tal, se va a ver inundado de sangre, y no es que esté inundado de sangre, es que es tanta la capacidad de capilares que se ve como una trama, tiene muchísima trama. Y eso nos sirve para hacer el recambio celular. La parte más importante como tal del sistema pulmonar como tal, ya a nivel gaseoso, intercambio gaseoso, siempre van a ser lo que son los alvéolos. Los alvéolos nosotros los vamos a tener, está el bronquiolo terminal y empezamos con lo que se llaman los bronquiolos ya respiratorios, la parte como tal que hace la función alveolar. Lo que llega a pasar se llaman bronquiolos respiratorios porque empiezan a tener algunos, empiezan a tener los alvéolos, los bronquiolos respiratorios como tal,
y son los que nos van a conducir a la zona donde están los alvéolos. Esa zona donde están los alvéolos no vienen solitos, se llaman acinos. ¿Han visto ustedes los racimos de uvas como tal? ¿Cómo se ven? ¿Cómo cuelgan? De la misma forma se ven los alvéolos. Los acinos vendrían siendo las uvas. Si nosotros abriéramos una uva estaría llena dentro de alvéolos como tal. Son como saquitos que van protegiendo los alvéolos. ¿Para qué? Para que no se rompan por la tensión superficial. ¿Sería como ramificaciones? Más o menos. Más o menos. Si lo vieran sería como si fuera exactamente como una uva. Todas las ramificaciones que vendrían siendo, que comunican a las uvas, vendrían siendo los bronquiolos respiratorios. Las uvas vendrían siendo esos acinos y adentro estarían los alvéolos como tal. Eso más o menos es lo que les explicaría como tal cómo funciona. Hagan de cuenta ustedes, chicos, que están los acinos y son muchas ramitas como tal que están allá adentro. Contienen esos alvéolos como tal. Y esos alvéolos tienen algo que se llama poros de Kohn. Los poros de Kohn son como si estuvieran perforados. Los alvéolos no son lisos, tienen perforaciones. Esos poros son los que les permiten hacer la comunicación entre uno y otro alvéolo y con el espacio exterior, que vendría siendo todo el líquido que está alrededor en lo que son los acinos. ¿Sale, chicos? Esta partecita como tal de los acinos, que es la ramificación como tal, si separamos saco por saco, cada uno se llamaría saco alveolar y el conjunto de sacos alveolares nos vendría formando un acino. ¿Sale? En promedio son de 20 a 30 por acino que tenemos de sacos alveolares. Les decía del reneo porque en los neumocitos de tipo 2, ustedes saben que hay varios tipos de células pulmonares, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, se produce algo muy importante que es el factor surfactante. Nos brinda la disminución de la tensión superficial. La tensión superficial en los pulmones es tan grande que si no hubiera una resistencia contra la tensión, se revientan los pulmones. Literalmente tenemos que mantener una presión negativa para poder mantener los pulmones respirando completamente. Cuando un bebé nace, normalmente sus células respiratorias no son como nosotros que aspiramos aire, ¿sale? Si un bebé aspira aire en el útero de mamá se muere, no puede respirar aire. Eso es con la primera vez que llora un bebé. ¿Alguien sabe por qué cuando llora tenemos que hacer que llore un bebé como tal al nacimiento? Para que se despeje las vías aéreas. Ajá, pero ¿qué más? Ayuda a expandir los bronquios. Exactamente. Al momento de que nosotros inspiramos, hacemos la primera inspiración fuerte, tratamos de hacer una inspiración máxima como tal. Lo que nosotros tratamos de hacer con el bebé es precisamente que haga todo el proceso como tal, de la zona de conducción a la zona alveolar. Y en el momento en que llega a la zona alveolar, la última aspiración que tenemos de esa primera respiración, el factor surfactante se va a disolver, va a abrir los alvéolos y va a permitir la respiración pulmonar. Por eso los neonatales, cuando no se desarrollan bien sus pulmoncitos, los están en incubadora, ¿no? Para que se desarrollen. Por eso a la mamá a las 35 semanas se le da los inductores de madurez pulmonar en caso de que haya algún riesgo de parto pretérmino o parto prematuro. Y esos inductores son la dexametasona o la betametasona, que como esteroides nos permite precisamente esto, que se puedan abrir los alvéolos en el momento preciso, como tal, en el momento del llanto. Porque cuando un bebé está inmaduro, no tiene ese poder de por sí solito convertir el factor surfactante como tal. Entonces, para eso nos sirve el factor surfactante. Cuando un bebé no puede hacer este recambio pulmonar, tenemos muchos problemas, entre ellos una muy importante que la van a ver en pediatría, que se llama enfermedad de membrana hialina, que son problemas con el factor surfactante como tal en los bebés. Pero eso ya es meternos en terreno de la pediatría y nos vamos a enredar mucho, ¿sale? Entonces, este factor surfactante lo secretan los neumocitos tipo 2, pregunta de examen de residencias también, y se secreta a nivel de algo que se llama cuerpos lamelares, que está entre cada uno de los alvéolos. Se compone de lípidos, proteínas y otros compuestos como tal, agua, hormonas, otras sustancias, y ese factor surfactante es el que nos mantiene los alvéolos como nadando adentro del saquito para que se mantengan contra la tensión superficial y no se revienten. ¿Alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar en los bebés o en los niños, cómo se aprietan lo que son las bolsas mascarillas o los ambús, cómo se aprietan? Ninguno ha visto cómo se hace. Cuando nosotros damos reanimación, por ejemplo, a un bebé, y esto va para todos,
y también viene en el reneo también. En los niños, nosotros en los bebés, sus pulmones son tan pequeños que podemos provocar literalmente que se rompan los alvéolos como tal, que se rompa el sistema respiratorio. Contamos nosotros con mascarillas, lo que son la bolsa reservorio y lo que es el AMBU, que es para dar la reanimación. A un bebé le ponemos la mascarilla a la carita para que empiece a recibir la oxigenación cuando estamos reanimando. Pero si ustedes ven el AMBU no está hecho para un recién nacido, sería demasiado pequeño y lo romperíamos muy fácil. El AMBU para un recién nacido más o menos es de este tamaño. Entonces, cuando nosotros damos reanimación cardiopulmonar a un bebé recién nacido, y lo van a ver mucho en tococirugía, y espero que no lo vean, no es agradable, nosotros tomamos el AMBU y solamente con la punta de los dedos presionamos el AMBU, muy leve, ¿sale? Si lo hacemos con toda la fuerza, vamos a matar al bebé por un edema pulmonar, ¿sale? Entonces, son cosas que se explican con la fisiología pulmonar completamente. ¿Qué llega a pasar? Metemos tanta fuerza que los capilares se expanden, permiten un ingreso muchísimo mayor de sangre y terminamos reventando completamente los pulmones por edema. Se empieza a acumular sangre en los pulmones, empezamos a acumular líquido en los pulmones y en el peor de los casos hasta perforación pulmonar como tal logramos, ¿no? Lo que vendría siendo un neumotórax como tal. ¿Por qué? Porque estamos literalmente tronando los pulmones de un bebé. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en un paciente de la tercera edad que ya tiene algún síndrome de fragilidad, algún paciente neumópata, como ¿qué les parece bien? Los pacientes fumadores crónicos, que es muy común de verlo, ¿sabe? Los pacientes con secuelas de COVID que estamos viendo ahorita, los que tienen secuelas de influenza, los pacientes que ya fueron intubados por cualquier enfermedad, tienen cierta debilidad pulmonar. Tenemos que ajustar, por ejemplo, las máquinas como tal, que ese ya es otro tema, lo que es FiO2, saturación, oxigenación, todo lo demás, para que esos parámetros funcionen de acuerdo a las capacidades pulmonares propias de cada persona, ¿vale? Nuestras capacidades van a variar a lo largo de la vida, van a variar con el ejercicio, van a variar donde vivimos, van a variar todo. Un deportista de alto rendimiento tiene una capacidad pulmonar muchísimo mayor que una persona que vive en la Ciudad de México, ¿sale? Cambian completamente las capacidades pulmonares. Una persona con obesidad mórbida obviamente va a tener muy disminuida tanto su capacidad ventilatoria como su capacidad de reserva de oxígeno como tal. Cambian completamente los parámetros. Entonces todo esto se explica desde la raíz, que son los alvéolos como tal. ¿Sale, chicos? Esa es la parte terminal de los pulmones y siempre los van a ver como una red llena de capilares. Estos alveolitos nos sirven porque hacen que los capilares regresen el dióxido de carbono a las venas pulmonares, lo expulsemos y podamos seguir el proceso de la respiración, ¿sale? Entonces, eso es lo más importante cuando a la parte alveolar del sistema respiratorio. Aunque sí es muy importante que lo aprendan a manejar como tal. Y ya a nivel del pulmón, que ya es una parte un poquito más obvia, todos lo estudiamos, creo que desde primaria, se hace el recambio entre dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, todos lo estudiamos, ¿no? Pero el pulmón no solamente nos sirve para un recambio de gases como tal, que ya vimos que se lleva a nivel alveolar, sino que nos metaboliza algunas sustancias, algunos gases, hace la función de ultrafiltrado para permitir que entre perfectamente bien todo. ¿Alguien sabe cómo se hace la primera selección a nivel pulmonar del filtrado? ¿O qué interviene en la primera filtración? Lo tenemos en la nariz. Los vellos nasales. Exactamente, las vellosidades nasales son las que van a filtrar las partículas más grandes como tal, de lo que es lo que inspiramos nosotros, ¿sale? Y también nos sirve como un reservorio de sangre. ¿Y por qué como un reservorio de sangre? La respuesta está otra vez en lo que son los alvéolos. Si nosotros extendemos toda la red de capilares y se dan cuenta lo que les dije, que son 85 metros cuadrados, es un importante reservorio de sangre a nivel pulmonar. Por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga edema, un hemotórax o algo, entonces en ese momento se activan los sistemas para sacar la respiración, por así decirlo. Dejamos de hacer el recambio pulmonar y por medio de lo que es la circulación bronquial resurtimos de sangre donde falta, que ya es el último paso como tal antes de que nuestro paciente colapse. Y esa es una de las cosas con las que funciona, igual que en el corazón. En el corazón tenemos el nodo sinoauricular y el auriculoventricular.
El signo auricular es el que nos va a llevar como tal toda la función normal del corazón. Pero si tengo un paciente en parada cardíaca o un paciente con una patología cualquiera, mi cuerpo en ese momento va a dejar de funcionar por el nodo sinoauricular y va a empezar a echar a andar el de reserva, que es el auriculoventricular. Son todos los mecanismos de defensa que tenemos en nuestro cuerpo ante muchas cosas que pasan. Como se habrán dado cuenta, es maravilloso todo esto, ¿no? Pero no queremos llegar a esos extremos de depender de algo, ¿no? Nuestros pulmones se rigen, ya les había dicho, por leyes de la física, sobre todo lo que es la ley de Fick, que es la ley del intercambio de los gases, y las leyes de Bohr. Las leyes de Bohr son lo que van a dirigir como tal el intercambio gaseoso en medicina interna. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, saturación de oxígeno, presión de inspiración, fracción de inspiración parcial, total, espacios muertos, espacios fisiológicos, espacios anatómicos, y en sí todo lo que necesitamos para la ventilación mecánica es todo lo que se rige por leyes de la física. Si a alguno de ustedes le interesa la medicina general, ya no digo la internista, lean mucho física. Si pensaban que se libraban de la física estudiando medicina, pues no. Bienvenidos a la realidad. Entonces, nosotros nos vamos a regir por leyes de Fick y leyes de Bohr. No les metí las leyes de Bohr porque no les van a entender. Todavía necesitan un poquito más de ver la fisiología a fondo para ver cómo funciona. Y espero que lleven nosología del aparato respiratorio para que lo puedan entender. La más básica que nosotros manejamos es la ley de Fick, la cual nos dice que la cantidad de gas en las láminas de los tejidos es proporcional al área, pero inversamente proporcional al grosor. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de gas que está ingresando a los tejidos va a ser igual, tanto la que ingresa como la que contenemos, pero dependiendo del grosor y del ancho del tejido va a variar como tal. O sea, si el área es más grande, se reduce como tal la cantidad de gas. Si es más pequeña, se amplía. expande. Exactamente. Recuerden que como tal tenemos 4 estados de la materia, ¿no? Pero de esos 4 estados vamos a tomar 3. ¿Cuáles son los 4 estados de la materia? Líquida, sólida, gaseosa. Okay. Si tenemos 4, vamos a tomar ahorita 3, ¿sale? Acuérdense que en un estado sólido, las partículas se mantienen completamente apretaditas, ¿sale? Todas se mantienen estables y moviéndose como tal, pero se mantienen en el mismo nivel. En un estado líquido están un poquito más libres, ¿sale? Pero no tan separadas. Y en un estado gaseoso como tal, se van a estar desplazando, ¿sale? Se El mueven movimiento. completamente libres de un lado a otro. ¿Qué es lo que pasa como tal en los tejidos? Está circulando, obviamente un gas tiene que circular alrededor de los tejidos y manejamos cierta presión, que es la presión de inspiración como tal, o presión de expiración. Entonces, en los tejidos entra el gas como tal y se tiene que mantener la cantidad que entra con la que sale. Si en una de estas cosas variara, tendríamos problemas, como la hipoxia tisular o en su caso el edema, ¿sale? Hay edemas gaseosos como tal que también pueden provocar problemas en los pacientes. Entonces, todo eso se explica con las leyes de los gases. A grosso modo es eso, ¿sale? No crean que es todo lo que tiene que ver. Esto explica como 4 o 5 capítulos de un libro de fisiología respiratoria, pero a grosso modo es eso, ¿sale? ¿Qué nos ayuda la inspiración? 2 cosas. La inspiración como tal tiene que ver con el volumen de la caja torácica primero, ¿sale? Cuando nosotros inspiramos, llevamos al máximo la caja torácica como tal, y al hacer eso, expandimos los pulmones y nos permite que entre el aire completamente, ¿sale? Acuérdense que cuando eso pasa, el diafragma se va a contraer, por así decirlo, sube, se contrae, y eso va a permitir que al subir descansen las costillas se horizontalizan, se expanden y aumentan como tal su superficie, ¿sale? El espacio intercostal, por así decirlo, se va a abrir, va a permitir la expansión de la caja torácica y eso va a hacer que el área del tórax aumente completamente. Si nosotros checamos, por ejemplo, el perímetro torácico de un paciente en reposo y lo hacemos con inspiración máxima, le decimos sostenga todo y medimos, se van a dar cuenta que aunque sea por centímetros, aumenta completamente la caja torácica. Y de eso se trata, ¿sale? Eso es una forma de ver cómo es la inspiración en el paciente. Y eso nos permite como tal que podamos inspirar mayor cantidad de oxígeno, ¿sale? Y eso es lo que nos maneja los volúmenes de inspiración forzada, no sé si los han oído, volumen de inspiración forzada, volumen residual, volumen de lo que es fisiológico, espacio muerto, espacio verdadero, todo eso lo manejamos como tal en fisiología respiratoria.
Todo eso lo vemos dependiendo de cómo entra como tal el aire a los pulmones, ¿sale? Y es más fácil de entender si lo ven como una gráfica. Ya les había dicho que por inspiración metemos 500 mililitros de aire a los pulmones en una respiración que se llama fisiológica. Fisiológica es normal. ¿Alguien sabe cuántos son la frecuencia respiratoria normal en un adulto? 20. De 15 a 20 respiraciones. De 15 a Ajá, 20, ¿no? exactamente. En un recién nacido, de 25 a 30. Y vamos disminuyendo con la edad. ¿Sale? Una persona de la tercera edad puede tener 12 respiraciones por minuto, 11, y es completamente fisiológica y normal. No se les vaya a ocurrir intubarlo. Puede ser que esté completamente normal y nada más nos miente la madre por intentarlo intubar. Entonces tengan mucho cuidado porque los signos vitales varían a lo largo de la edad y de las etapas de la vida como tal. La respiración puede ser superficial, puede ser profunda, eso ya es meternos en la clínica como tal, la clínica propedéutica, ¿sale? Pero la respiración normal son 500 mililitros aproximadamente como tal, lo que inspiramos. Cuando nosotros inspiramos, para que lo entiendan, vamos a volver a hacer la gráfica. Tenemos 500 mililitros de aire que entran como tal al sistema respiratorio, ¿sale? Ese aire ya va a pasar de lo que son las zonas de conducción, que son los bronquiolos terminales, hasta los conductos alveolares. Nosotros vamos a inspirar. La superficie de los pulmones es tan amplia para poder respirar y tanta es la red de alveolos. Ustedes han visto los pulmones que se ve como una telaraña grandísima. Es tan grande que cuando nosotros inspiramos y metemos aire, la velocidad es muy rápida. En cuestión de segundos llega de lo que es la tráquea a los arcos alveolares. Son milisegundos en los que tardan en llegar. Entonces al momento que nosotros inspiramos, todo el aire pasa muy rápido por la zona de conducción. Sin embargo, cuando llega a los bronquiolos respiratorios, que ya es la zona como tal alveolar, empieza a disminuir esa velocidad, ¿sale? Entonces lo que pasa es que empezamos de muy rápido a muy bajo, ¿sale? Empieza a empezar muy rápido el ingreso y termina muy bajo como tal. Hasta donde está nuestra zona de conducción como tal, solamente lo hacemos metiendo aire, ¿sale? Y es muy rápido. Una vez que ya llegamos a la zona 2, que es la alveolar como tal, al momento que entra el aire a los pulmones empieza a pasar de forma más lenta y esto le permite distribuirse a los tejidos como tal. Y una vez que entra a la zona 2 cambia totalmente el sistema de inspiración como tal. Al principio solamente conducimos el aire y al segundo, una vez que el aire ya está dentro de los pulmones, cambia totalmente el proceso. ¿Alguien se imagina cómo ingresa ese, o qué medio utiliza como tal el aire para ingresar a la zona de conducción? Acuérdense que lo vieron en fisiología. Hay diferentes formas de paso como tal de sustancias a través del cuerpo, ¿sale? Acuérdense, hay ósmosis, hay ¿qué más? ¿Qué otros sistemas hay para pasar? Acuérdense, es muy básico en la medicina que se lo aprendan como tal. Hay difusión, hay ósmosis, difusión facilitada por proteínas, hay diferentes tipos. En este caso, cuando llega a lo que es la zona de conducción como tal y ya pasa a lo que es la zona alveolar, el gas se distribuye por difusión simple. No necesita proteínas, no necesita auxiliares, no necesita nada. Simplemente llega y a través de los poros de Kohn y a través de los capilares se empieza a distribuir completamente ese aire, por así decirlo, a través de los alveolos para que se haga como tal el fenómeno de recambio respiratorio. Y eso se hace simplemente por difusión, o sea, de un medio de mayor a uno de menor hasta igualar completamente las concentraciones de ambos lados. Y eso, chicos, lleva cuestión de segundos. Puede ser cuando el paciente tiene un inhalador, que pasa así, por ejemplo, el medicamento por la difusión simple, ¿no? También es un medio, lo normal es difusión simple, pero ese es el principio activo de los inhaladores también. De hecho, los inhaladores, no sé si alguno de ustedes sabe cómo se usan, hablando de eso, cómo se usa un inhalador, porque todos las usan mal. A ver, ¿alguien sabe cómo decirle a un paciente cómo se usa un inhalador? Pues lo correcto es solo un inhalador parasónico, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Se quita el inhalador, unas 8 veces, y después le indica a ese paciente que tiene que casi abrazar o besar la boquilla del inhalador para que no salga
el medicamento por los lados y hacer que el paciente primero expulse todo lo que tiene, bueno, exhale y abraza con los labios la entrada del inhalador, aprieta y le dices que inhale, que apriete los labios lo más que pueda del inhalador para que no salga el mecanismo. Hay otro tipo de inhaladores que... Exactamente. Ajá. Se le sugiere retener el mayor tiempo posible para que lleguemos a algo que se llama inspiración máxima, que es la máxima capacidad inspiratoria al aguantar el aire como tal. Todos tenemos una capacidad inspiratoria máxima. Y es lo que se le dice al paciente, aguante, hasta que ya, y ya soltamos, pero completamente apretado. El mismo principio de los medicamentos que se pasan por mascarilla, como los anestésicos generales, ¿sabes? Exactamente el mismo principio. Se hace por difusión, como tal. Solamente que los anestésicos también, ya cuando llegan, pues tienen otro mecanismo, se pegan al receptor y son agonistas parciales o antagonistas parciales. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el principio de ingreso, como tal, es la difusión. Casi todos los medicamentos inhalados, como tal, el principio es la difusión, como tal. Son muy pocos los que cambian su mecanismo como tal. Y esa difusión pasa porque la membrana de lo que son los alvéolos es extremadamente delgada, muy delgada. A comparación es como si metieran ustedes una pelota de plomo en un condón. La pelota de plomo representaría como tal los alvéolos y el condón representaría el saco alveolar. Esa es la membrana que protege así de ese nivel los alvéolos como tal, ¿sale? Y están funcionando a contratensión. ¿Para qué? Para que la tensión superficial no me rompa los alvéolos por la presión tan fuerte que ejerce y se mantienen flotando, ¿sale? Son principios también de los medicamentos como tal y de pedir al paciente como tal que inhale, que aguante la respiración. Cuando nosotros respiramos, al momento de que pasa a la zona alveolar como tal, les digo, ya se vuelve completamente una difusión y se hace el recambio gaseoso en esa parte. Los eritrocitos son tan pequeños que se doblan y entran por los capilares. El capilar se puede extender un poquito, entra el eritrocito, pasa 1, 2, 3 capilares y sale del sistema respiratorio. Y así se van haciendo el recambio, como vamos haciendo el recambio de gases. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen, ¿qué les parece? Insuficiencia respiratoria crónica, ya no aguda, una crónica. Supongamos que tenemos un paciente fumador, que tiene 20 años fumando como tal. Y vamos a poner el caso de un compañero médico, por cierto, también, que se fumaba 8 cajetillas en una semana. Y se fumaba 8 y cuando nos mandan a Puebla, la Facultad de Medicina de Puebla está hecha de tal manera que donde tomábamos una clase de cirugía era un salón y donde teníamos que ir a tomar la otra era el 6º piso del siguiente edificio, ¿no? Pero este niño no sabía que así estaba la facultad y se le ocurre tomar sus 2 clases juntas. Entonces sale corriendo de un edificio para subir a otro. Fatiga. Tiene fatiga. Exactamente, y se desmaya como tal. Llega un punto en que a la 3ª clase ya no da una y hasta ya llegó. Termina en el hospital y termina con oxígeno y todo. ¿Qué fue lo que falló ahí? Por el humo, ocasionó que los bronquiolos ¿cómo se llama? Y la agitación se expandieran, ¿no? Se inflamaran y por lo tanto no pasó el oxígeno requerido al sistema y por eso el desmayo. Pero ¿cuál es el mecanismo crónico que ocasionó esto? ¿Qué causa el tabaco? Como tal en los alvéolos. ¿Qué llega a ser en los alvéolos? Obstrucción. No los obstruye. Si los obstruyera sería muy fácil para un fumador como tal. Le metes una Alexa y sigue fumando. ¿Los atrofia? Los atrofia, exactamente, los atrofia. Prácticamente los cierra. Y es imposible regresar a un alvéolo a la normalidad. Entonces un fumador que ya tiene daño como tal endotelial, ya tiene daño pulmonar, alveolar y todo, es imposible que regrese a lo normal. Por eso, no sé si se han dado cuenta los que han visto pacientes respiratorios como tal, cuando tienen un daño pulmonar, se les dice tiene usted una capacidad pulmonar del 20%, del 30%, ya, hasta ahí llegamos. Todo eso lo calculamos con esto como médicos. Entonces son medidas, son cosas de medicina interna que nosotros sabemos calcular. Sabe que su capacidad pulmonar es así, punto.
Y a veces nos echa la mano el radiólogo, no crean que ellos ya lo traen en las radiografías y nos ahorran hacer cuentas, ¿no? Pero normalmente tenemos que saber calcular todo eso y decirle al paciente pues ya su capacidad pulmonar es muy pequeña, ¿sabe? Con el COVID está pasando exactamente lo mismo, el colapso de los alvéolos pulmonares como tal, y eso está llevando como tal las capacidades pulmonares que llegan hasta un 20, un 40, un 50%. ¿Por qué en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria de cualquier tipo, la respiración se vuelve de Kussmaul? ¿Alguien sabe qué es respiración de Kussmaul? No. Ok, se supone que lo vemos en clínica propedéutica. La respiración de Kussmaul es cuando un paciente respira y ya no podemos respirar más. Es muy profunda, pero muy superficial. Profunda porque notamos mucho las costillas para intentar tomar aire y al mismo tiempo es muy superficial. ¿Sale, chicos? ¿Por qué en un paciente tenemos ese tipo de respiraciones? ¿Qué es lo que explica fisiológicamente que un paciente llegue a tener ese tipo de ventilación? Que no pasa por los 16 niveles. Exactamente. El paciente ya no puede respirar simplemente porque tiene colapsado todo, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros hacemos inspiraciones máximas, estamos tratando de meter como tal la mayor cantidad de aire a nuestros pulmones para que puedan trabajar. Al hacer inspiraciones máximas, aumentamos el ritmo de las respiraciones también, y eso nos permite que más rápido esté entrando aire, aunque superficial no funciona, ¿no? Ya la única manera de ayudarle a un paciente es intubar como tal para ayudarle con la ventilación como tal, ayudarle con parámetros, donde echamos a descansar los pulmones, por así decirlo, y ya la ventilación mecánica suple esa función que el paciente no puede hacer, porque la respiración es demasiado rápida. ¿Por qué un paciente que tiene insuficiencia respiratoria tiende a sentarse para poder respirar mejor? Siempre van a ver que alguien que no puede respirar se sienta. Es muy difícil que un paciente que no puede respirar esté acostado, o si está acostado va a estar en posición fetal. ¿Por qué se dobla un paciente? Más o menos así vi en primeros auxilios que cuando una persona llega a perder, a sofocarse por una caída que llega a pasar, los ponen en forma de huevo porque en esa posición pueden abrir más los pulmones, por así decirlo. ¿Y sobre qué lado te ponen? Eso sí, no. Del lado izquierdo, porque el lado izquierdo es donde está la arteria aorta, y la arteria aorta es la más grande del cuerpo y te permite respirar muchísimo mejor. Por eso a una embarazada que está en trabajo de parto siempre le decimos póngase de su lado izquierdo también, ¿vale? Si la ponen boca arriba se les va a desmayar, les va a hacer hipotimia y en cualquier momento se va a desmayar. Y usted va a se me está desmayando. Pues no, porque la pusiste boca arriba y el feto está aplastando la arteria aorta, ¿no? Pues obviamente no está respirando la mamá. Entonces sí tiene su chiste como tal. Un pacientito que tiene insuficiencia respiratoria trata de sentarse, porque recuerden lo que les dije, cambia la presión de reposo a la de que estamos de pie. Si estamos de pie, si estamos moviéndonos, necesitamos un poquito menos de trabajo porque nuestros pulmones están más activos. Si nos sentamos y estamos en reposo, no duele, no molesta tanto las costillas como tal, y al momento de que estamos sentados se expande más la caja torácica y nos ayuda a respirar un poquito mejor. Siempre que ustedes vean a alguien, lo van a ver en hospital, se van a acordar de mí, lo van a ver que o se dobla o se sienta para poder respirar, les va a decir no puedo respirar, y eso va a ser lo primero que noten, que un paciente se va a acomodar para tratar de respirar un poquito mejor, y eso es lo que pasa en los pacientitos como tal. Por ejemplo, en las neumonías adquiridas en la comunidad, ya no vamos a meternos tan feo. Hay 4 signos patognomónicos que dan las neumonías por ejemplo, en los niños, algo muy sencillo. ¿Alguno de ustedes ya ha visto lo que son las neumonías adquiridas en comunidad como tal, o lo han leído o algo así? Bueno, en los niños como tal y en los adultos vemos 4 signos como tal: retracciones costales, estertores como tal, tiros y sibilancias como tal, que es lo que nosotros notamos en lo que son las neumonías. Las sibilancias es el aire como tal, retracción costal es el hundimiento de las costillas, los tiros es cuando las vemos hacia arriba como tal, y la parte sifoidea es el hundimiento del sifoides como tal. Todo eso nos está hablando de una respiración superficial también de un pacientito, ya no está ingresando aire a los pulmones, y eso ya es un signo de gravedad de las neumonías como tal, y desde ahí podemos darnos cuenta, el paciente no está ingresando oxígeno. Checamos la saturación de oxígeno, está en 80, está en 70, se baja muchísimo. ¿Por qué? Porque los alvéolos están colapsando.
y al momento en que están colapsando los alvéolos ya no hay el recambio gaseoso. ¿Y qué pasa cuando sacamos una gasometría? Ya llevaron bioquímica. ¿Qué pasa cuando sacamos una gasometría para checar qué pasó ahí? Supongan que tienen un paciente que ya tiene una neumonía muy fea y vamos a poner, tiene una saturación de oxígeno del 80, no está ingresando oxígeno y sacan su gasometría arterial porque les dice el urgencia, urge, sáquenla ya. Ese es uno de los estudios más básicos que tenemos, nos los entregan en un minuto como tal y ya vemos la gasometría. Lo más probable es que encuentren una descompensación respiratoria de todo lo que son los gases en sangre, ¿sale? Van a encontrar alteraciones del carbonato, van a encontrar alteraciones de lo que son los ácidos como tal, el pH, van a encontrar todo movido. Y lo más probable es que en un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad encontramos una alcalosis respiratoria compensada por neumonía. Bueno, pues es otro tema de bioquímica. Y son cosas que van a ir encontrando como tal en los pacientitos y que las tienen que ir aprendiendo para que vean que todos sepan interpretar desde una gasometría hasta cosas tan simples como estas, que alguien les pueda decir y sepan qué contestar. ¿Sale, chicos? Recuerden que en nuestro corazón, no sé si ya llevaron cardio, espero que sí, si no, que también es otro tema, ¿no? Pero el corazón lo vamos a dividir en sí como si manejáramos dos corazones, corazón izquierdo y corazón derecho. Es nuestra forma de estudiar el sistema cardiológico como tal. El corazón derecho como tal es el que va a recibir la mayor parte del gasto cardíaco a partir de la arteria pulmonar. Ergo, la arteria pulmonar entonces va a ser la encargada de nutrir completamente todo el sistema respiratorio como tal, ¿sale? Va a recibir toda la carga del corazón como tal, esa arteria. Su presión es de 20 centímetros de agua como tal, aproximadamente 15 milímetros como tal, o 6 litros por minuto, que es lo que está ingresando como tal a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, es lo que está ingresando todo el tiempo. Si lo traspolamos a algo un poquito más común, supongamos que un pacientito tiene esa fuerza de trabajo en su corazón de 15 milímetros como tal, perdón, aquí son milímetros de mercurio, 15 milímetros de mercurio como tal, ¿sale? Que es como medimos, para que ustedes no se hagan mucho enredo. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, medimos en milímetros de mercurio como tal esa misma presión arterial. Es lo mismo que vamos a usar para medir la fuerza con la que trabaja el corazón, que al final de cuentas eso es la presión arterial, la fuerza con la que está trabajando el corazón. Entonces, para poder pasar esa sangre solo por la arteria pulmonar y todo lo que son sus ramificaciones, necesitamos 15 milímetros de mercurio, muy poco, porque las arterias son muy resistentes. Si nosotros ponemos a una persona a fumar un solo cigarro como tal, la presión que necesitaría para pasar ese humo a través del sistema pulmonar, para que vean cómo es de potente la arteria pulmonar, pasando por la arteria pulmonar, aumentaría hasta 400 milímetros de mercurio. O sea, los pulmones son demasiado resistentes para soportar como medio las cosas, ¿no? Cambia completamente todo. Como ya les decía, la circulación bronquial va a llevar la sangre hasta los bronquios terminales y eso es nuestra sangre de reserva en caso de cualquier cosa que tengamos. Casi nunca lo ocupamos y esperemos que nadie sea capaz de ocuparla jamás en su vida. ¿Sale? Que ahí se quede, que nos alimente los alvéolos y no se mueva de ahí. ¿Sale? Y por último, nuestros pulmones tienen la forma de eliminar las cosas que inhalamos y que no les sirven. ¿Sale? Imagínense si absolutamente todo entrara a los pulmones, ya no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, las cosas muy grandes, como lo que son partículas inhaladas, hasta insectos, cosas así que se ha pasado, se eliminan por las vías respiratorias superiores, en este caso por la nariz. Todo lo que son partículas grandes, incluso algunos alérgenos como tal, se eliminan por la nariz. Las cosas más pequeñas como tal, como son algunos virus, algunos priones, algunas cosillas así, se van por algo que se llama escalera mucolítica, ¿sale? La escalera mucolítica no es más que la generación de moco como tal, desde la epiglotis como tal, está generando moco constantemente, un recambio continuo, y lo que hace, aunque suene feo, es que una vez que genera y atrapa todo esto, lo deglute y recicla el moco y lo vuelve a producir. Es lo que hace, eso es la escalera como tal mucolítica, está reciclando constantemente, o sea, todo el tiempo estamos tragando moco, en pocas palabras. Y por último, hay otra forma que es el moco como tal, que ese se secreta por las mucosas como tal, la mucosa calciforme de lo que son las paredes de las células del epitelio respiratorio,
no sé si llevaron histología, nosotros tenemos las células como tal, las células son nucleadas, son de forma más o menos cuadradita como tal. Acuérdense que son ciliadas. Ciliadas quiere decir que tienen cilios en la punta, ¿sale? Igual que las células ciliadas de los oídos como tal, esas células se mueven, ¿sale? Los cilios se van a mover todo el tiempo. Los cilios se mueven a contracorriente como tal. Cuando nosotros tenemos como tal moco, ese moco se va a secretar aquí y esas células ciliadas van a arrastrar el moco dependiendo del movimiento como tal, lo van a arrastrar hacia arriba y terminamos secretándolo como tal a través de los cilios. Se va a ir eliminando, digamos que lo van empujando, va empujando el moco como tal con todo lo que va saliendo. Y por último, lo que ya de plano no se pudo eliminar para nada, como por ejemplo cuando nos intoxicamos con algo aspirado como tal y que no pudo eliminar la nariz en partículas muy pequeñas, llega otra vez hasta los alvéolos. A los alvéolos nos está cuidando el sistema como tal de defensa, ¿sale? Y a través de los macrófagos se van a fagocitar, van a opsonizar las cosas, las fagocitan, lo que no se pudo, las desechan, guardan la memoria inmunológica, lo desechan a través de la linfa y lo envían a la circulación y de ahí, adiós, ¿sale? Porque este sistema tiene que estar completamente limpio en caso de patógenos, de bacterias, de cosas así, no debe haber nada hasta allá abajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega a nivel de los alvéolos? Ya tenemos problemas muy graves. Y eso cuando llega a nivel de los alvéolos son partículas tan extremadamente pequeñas que no hubo ninguna otra forma de eliminarlas. Hablamos, por ejemplo, de una intoxicación por gases, ¿sale? Ahí ya no hubo otra forma de intoxicación por dióxido de carbono. ¿Qué es lo primero que hacen en una intoxicación por dióxido de carbono? Nos ponen oxígeno. ¿Por qué? Porque las partículas no se van a poder eliminar por ninguna otra forma. No se degrada. Exactamente, ya están colapsando los alvéolos como tal. Y si no corregimos eso, hay otro tipo de problemas como tal. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, el sistema pulmonar es una cosa que maneja presiones negativas, presiones positivas, maneja muchos sistemas como tal. Pero la respuesta a lo que es saturación, al oxígeno, a todo esto, viene directamente desde los alvéolos como tal, ¿sale? Todo viene desde ahí. Si un bebé, por ejemplo, no lograra sintetizar el factor surfactante, se nos muere como tal. Si una persona, por ejemplo, como tal, tiene un tabaquismo crónico y no lo quiere dejar, ¿cómo le hablarían ustedes? Obviamente no así, pero ¿cómo le harían ustedes entender a esa persona que se va a morir? Si les preguntara qué está pasando en su cuerpo, ¿qué le dirían? Se está muriendo su organismo. Se están colapsando sus alvéolos, sus pulmones, se puede decir, para que te entienda el paciente. ¿Y qué le dirías para que te dijera, bueno, que se me colapsa, me queda el otro? Hay pacientes que te lo van a decir así. ¿Qué pasa en la vida? Simplemente le podrías explicar el sistema alveolar de forma muy sencilla. Le dirías, ¿sabes qué? Al fondo de tus pulmones tienes algo muy sencillo que se llaman alvéolos. Cada vez que fumas matas uno y ya están muertos más de la mitad. Tú decides cuántos más se mueren. Y créame que el paciente no vuelve a fumar en su vida. Por ejemplo, si ustedes tuvieran algo muy sencillo en medicina, ya no nos metemos en capacidades pulmonares y otra cosa porque es hablar de fisiología respiratoria avanzada. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran un pacientito que les dice probablemente, niño de unos 4 o 5 años, que la mamá les dice, mi niño tiene asma, como tal tiene asma, le cuesta trabajo respirar. ¿Qué pensarían ustedes que está ocasionando el asma? Tiene que ver con los alvéolos también, el asma tiene que ver con los alvéolos. Puede ser que en el lugar de donde está su mamá puede cocinar leña o su papá fuma, o depende del hábito de donde está, ¿no? O si está muy sucio o no tiene buena higiene. Eso es otro tipo de enfermedad y se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que nosotros vemos en la historia clínica, no sé si ya lo han visto como tal, que se llaman biomasas. Cuando nosotros preguntamos a un paciente, se anota en la historia clínica como biomasa positiva o biomasa negativa, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da que el paciente está en contacto. En el asma no. En el asma es una respuesta inmunológica exagerada, por así decirlo en términos sencillos, ante un alergeno o ante algo que nos ataque.
Cuando llega algo que nos ataca, lo que llega a pasar es que los bronquiolos terminales se estrechan completamente y al momento en que se estrechan, se cierran e impiden la respiración. Y si los bronquiolos terminales se cierran en la zona de transición, no permiten el intercambio alveolar al final y el paciente empieza con la insuficiencia respiratoria aguda. Por eso manejamos medicamentos en spray que precisamente permitan que vuelvan a expandir los pulmones. Si se dan cuenta, la mayoría de lo que son los inhaladores para asma son esteroides. La mayoría son esteroides precisamente para permitir ese recambio otra vez. Y es lo que intentamos hacer. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda de la fisiología respiratoria? ¿Seguros?